Así que damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala. Amén. ¿Está agradecido el Señor? Amén. ¿Puede decirle gracias, Señor, por este día? Aleluya. Yo creo que el Señor quiere que la iglesia justamente pueda volver a los principios que Él estableció. Que podamos ser esa iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, que Él viene a buscar. Amén. Recién cantábamos una canción, dice que el Señor viene por su pueblo, Él va a venir. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Y viene por su iglesia, amén. Amén. Viene por usted, viene por nosotros como iglesia, no como edificio, sino como cuerpo de Cristo. Y nosotros nos tenemos que preparar. Y todas las actividades que por ahí realizamos como iglesia nos van preparando. Porque qué importante es tomarnos ese tiempo para conocernos. Porque si no, ¿cómo yo voy a poder orar o interceder por alguien que tal vez solamente conozco de nombre? Y a veces solamente el nombre, porque ni siquiera le conocemos el apellido. Entonces hay principios que la iglesia de Jesucristo tiene que mantener vivos. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Tal vez no sea fácil, porque a medida que vayamos creciendo, es más complicado retener mayor cantidad de nombres, de direcciones, tener en cuenta, ¿no?, quién está, quién no fue, quién faltó. Pero la realidad, hermano, es que como iglesia tenemos que volver a esos principios básicos que los vemos en la palabra. Y si hasta el día de hoy hay iglesia en pie, es porque Dios ha tenido misericordia en nuestras vidas. Amén. Amén. Y gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y el Señor traía este tema a mi corazón con respecto a una iglesia que está bajo la obra del Espíritu Santo. Porque a veces hablamos de esto, ¿no? Tenemos que volver a los principios, tenemos que tener esas características que la iglesia tenía. ¿Y de qué manera nosotros vamos a descubrir eso? ¿Cómo yo me voy a esforzar en ese terreno si yo no tengo en claro el tema? Por eso es importante mirar la palabra. Y en el libro de los Hechos nosotros encontramos cómo la iglesia de Jesucristo nació, se formó, comenzó a crecer. Pasó diversidad de dificultades, pero la iglesia de Jesucristo se mantiene viva. Amén. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, por cada creyente, por cada hermano, por cada persona que se mantuvo firme en la fe para poder transmitir los principios de Jesucristo. Y esto es lo que Dios desea, que nosotros podamos ser una iglesia bajo la obra del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana yo quiero compartir un poco acerca de la historia de la iglesia, que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4. Y específicamente un momento de la historia de la iglesia en este pasaje de Hechos 4, del 23 al 37. Es un pasaje largo, justo hoy no tenemos las letras, pero igual vamos a ir leyendo un versículo cada uno, ¿le parece? Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en el labio de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se conjuran contra el Señor y contra su ungido. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta ciudad. El rey Herodes, el gobernador Poncio Pilato y los demás romanos, así como el pueblo de Israel, están unidos contra Jesús, tu ungido, tu santo siervo, pero solo están haciendo lo que tú, en tu plan, ya habías decidido que sucediera. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu
Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. Como le decía, nosotros acá encontramos un momento bastante particular de la Iglesia de Jesucristo. Primero que nada, nosotros tenemos que recordar que la Iglesia comenzó su formación en un evento particular. Podríamos dar que el inicio de la Iglesia arrancó ¿en qué momento? En el Pentecostés. Con la venida del Espíritu Santo, la Iglesia se comenzó a formar. ¿Se acuerda que el apóstol se puso de pie, Pedro, y comenzó a predicar? Y hubo una conversión multitudinaria. Y ahí arrancó, comenzaron a abrazar la fe en Jesucristo. Comenzaron a dejar atrás las tradiciones, ¿no? Todo lo que era la ley, todo lo que eran los rituales, las costumbres, y comenzaron a ejercer fe en la obra de Jesucristo. Y comenzaron a caminar, comenzaron a transitar como iglesia. Amén. Y fíjense que nosotros, después de ese momento de la predicación y de la conversión, hubo una sanidad específica que a muchos religiosos les cayó mal. ¿Por qué? Porque fue hecha en el nombre de Jesús. Y esto era lo controversial en ese momento. Había una puja de poderes. ¿Por qué? Porque había un orden establecido por la parte religiosa que no querían que los apóstoles predicaran de Jesucristo. Y para ellos era un problema. Para ellos era algo molesto, a tal punto de que incitaron al pueblo y a las autoridades para que metieran preso a los apóstoles que estaban predicando. Ahora llegó un momento determinado donde ellos fueron liberados, quedaron libres. Por eso este pasaje arranca diciendo: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, volvieron a aquellos que habían aceptado la fe en Jesucristo y comenzaron a confirmarles en la fe. Y relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y la gente escuchaba. Y acá es donde yo comienzo a destacar una serie de características de una iglesia que se forma y se forja bajo la obra del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la iglesia se formó por la obra del Espíritu Santo. La iglesia se mantiene en pie por la obra del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser parte de la iglesia, tenemos que ingresar a esa obra del Espíritu Santo, cediendo nuestro corazón. ¿Cuántos entregaron su corazón a Cristo? Amén. Amén, todos. Por eso somos iglesia de Jesucristo. Y esto no lo tenemos que olvidar, porque eso significa que yo le entregué mi corazón a Jesús, al Señor, no solamente para disfrutar la salvación, la vida eterna, sino para dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en mí y me comience a impulsar, como fue impulsada la iglesia de Jesucristo. Ahora, los apóstoles dicen que volvieron, comenzaron a contarles, y esto fortalecía la fe de la iglesia. Pero hay algo muy particular que ocurrió, y que yo creo que es una característica que la iglesia tiene que tener viva en estos tiempos, o quizás volver a retomar esta característica. Fíjense lo que dice el versículo 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y lo primero que yo quiero destacar y que el Señor traía a mi corazón es esta característica, la unanimidad.
La obra del Espíritu Santo trajo unanimidad. Todos juntos, todos tenían un mismo sentir, estaban en un mismo criterio, todos oraron a una voz. ¿Qué dice otra versión que usted tenga? A ver. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, Hasta que, Creador del cielo. fíjense que dice, todos juntos alzaron la voz. Qué tremenda característica es esta, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que quizás en estos tiempos se ha perdido un poco. ¿Por qué? Porque hoy hay que estar empujando, hay que estar haciendo hinchadas, así como vamos hermano, vamos a orar, vamos hermano, tocante, vamos, falta la batería, no, hoy está medio flojo. Es como que hay que estar empujando, haciendo hinchada, ¿cómo se dice cuando? Animando, arengando, esa era la palabra. Arengando para que cantemos, para que expresemos a Dios lo que traemos en el corazón. Pero la palabra me dice que ellos todos juntos alzaron la voz. ¿Y quién los impulsó? Los apóstoles. Los apóstoles le dijeron, vamos muchachos, vamos todos a orar. No dice eso la palabra. Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Fue la obra del Espíritu Santo, hermano. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando hay esta falta de unanimidad, es que falta la obra del Espíritu Santo. Cuando todos decimos, bueno, como iglesia, doblamos a la derecha, y hay algunos que dicen, no, yo quiero ir a la izquierda. Falta obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo la dirige el Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Y no es por medio, y vuelvo a repetir esta frase que la utilicé el jueves, que la utilicé la semana pasada, no es democracia. En la iglesia de Jesucristo no hay democracia. No es que, bueno, a ver, lleguemos todos a una votación. No hay que votar, no es que votaron y dijeron, a mí me parece que habría que orar. Votemos. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora sí, entonces sí, levantemos la voz y oremos todos juntos, ¿no? Fue la obra del Espíritu Santo que llevó a que la iglesia unánime elevara su voz al cielo. Por eso hoy necesitamos la obra del Espíritu Santo. Todos tenían el mismo parecer o sentimiento, y esto lo logró la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué yo destaco esto? Porque cada uno de nosotros viene de un contexto totalmente diferente uno de otro. Cada uno de nosotros viene de una forma de crianza, de un estrato social diferente, quizás, con aún de cultura, ¿no? Tenemos gente de otros países, de culturas diferentes, de forma de crianza diferente, de estilo de movernos diferente. Pero ¿qué hace que en la iglesia todos podamos estar en un mismo criterio? La obra del Espíritu Santo. Y hay que reconocer que esto es un milagro, hermano. Es un milagro. En el tiempo de los Hechos, había una separación tan grande entre judíos y gentiles, que los judíos trataban de forma tan despectiva a los gentiles, que entre ellos, a los gentiles, los denominaban perros. Estos perros no merecen la salvación. Ah, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos vamos a merecer la bendición? Pero cuando estamos en Cristo, Pablo dice, se derribaron todas las barreras, las paredes que dividían. En Cristo somos uno. Por eso nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo para que se siga manifestando esta unanimidad. Que podamos estar todos de acuerdo en que es la obra de Dios, que tenemos que sacarla adelante entre todos, no solamente uno o algunos, todos. Este es un criterio en el cual tenemos que estar todos involucrados.
Ahora, yo no puedo estar llamando uno a uno y martillarle la cabeza y decirle, tenés que pensar esto, tenés que pensar esto, tenés que pensar esto, tenés que hacer esto. Terminaría como Moisés cuando se sentaba en la mañana y terminaba en la noche juzgando a todo un pueblo. ¿Y qué le dijo Jetro? Te vas a morir. No podés hacerlo así. Por eso hoy nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo, hermano. Por eso hoy nosotros necesitamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y esto era algo característico en la iglesia. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 12, 11 y 12. Hechos 12, 11 y 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Entonces Pedro, volviendo al sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense que estaba un momento otra vez complicado para Pedro, que había sido encarcelado, y él experimentó una liberación de la cárcel de manera milagrosa, al punto de que hasta él mismo pensaba que estaba como en una visión, estaba soñando. Y este pasaje, cuando lo comenzamos a leer, dice ahí, es como que ahí Pedro toma conciencia de que realmente el Señor lo había liberado. Ahora, ¿qué hacía la iglesia mientras el líder estaba siendo oprimido o encarcelado? Oraban, buscaban al Señor, estaban todos en un mismo criterio. Cuando hay dificultades, cuando hay momentos difíciles, la iglesia lo primero que tiene que hacer es orar. Pero cuando hay falta de la obra del Espíritu Santo, y lo que salta, digamos, como más fuerte, es la obra de la carne. ¿En qué sentido? En que nos invade el temor, comenzamos a ponernos mal, cómo al líder lo van a arrestar, cómo al hermano le va a tocar pasar este momento tan difícil. Y nos ponemos emocionales y lloramos. Cuando en ese momento tenemos que orar. Tenemos que orar. Es como cuando uno va a hacer una visita a alguien que está pasando un momento difícil y están todos llorando. ¿Qué voy a ir yo a hacer uno más de los que lloran? ¿Cuál es la solución que llevo? Ninguna. Ahora, yo tengo que marcar la diferencia, siendo una fuente de esperanza. Pero para eso yo tengo que experimentar la obra del Espíritu Santo. Tengo que haber pasado tiempo en oración. Tengo que estar conforme a la palabra, conociendo la palabra. Si no, nunca voy a marcar la diferencia. Y a donde yo vaya, voy a ser afectado por mi entorno. Pero lo que la palabra me muestra es que ellos no fueron afectados por el entorno. Todo lo contrario, dice, unánimes se levantaron en oración. Eran momentos cruciales para la iglesia que se estaba formando. La iglesia de Jesucristo, podríamos decir que estaba dando los primeros pasos. Ahora fue dejando antecedentes y patrones de conducta que son dignos de imitar para nuestro tiempo. Por eso yo le digo que en la palabra nosotros encontramos algunas características como iglesia que nosotros tenemos que retomar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar unánimes? No vamos a empezar a hacer votaciones de qué es lo que piensa uno, levantamos a un líder o no, ponemos carteles. No, tenemos que buscar del Señor. Por eso, hermano, el día jueves, que es nuestro tiempo de búsqueda como iglesia, es importante que asistamos. Es importante que seamos parte. Ahora, usted no puede venir el jueves, manténgase en oración para que en el momento en que ocurra algo, podamos estar unánimes, en un mismo sentir,
en un mismo criterio, que no tengamos que estar explicando cada detalle, sino que podamos movernos conforme a la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, orando, buscando del Señor, porque el Señor es el mayor interesado en la obra. ¿O usted cree que Dios no está interesado en este lugar? Dios nos ve como su cuerpo, como su iglesia, como los que tienen que seguir transmitiendo la palabra de Dios. Sabe que esta tarea por momentos puede complicarse, por eso nos quiere capacitar, nos quiere ayudar. Él quiere soltar la obra del Espíritu Santo, pero tiene que encontrar un corazón disponible. Cuando hoy repasaba esto, me acordaba de que había un grupo de cumbia cristiana que tenía una canción que decía: el hermanito no quiere orar, rucucú, rucucú. Y con el rucucú, el hermanito no quiere orar. No podemos estar así como tratando de encontrarle la vuelta para que tenga ganas. Bueno, no sé, ayer yo le decía a alguno asistencia perfecta, gloria a Dios, estuvo re bueno, pero no podemos hacer un asado todos los domingos para que venga la gente. No podemos estar haciendo, bueno, comilona todos los domingos para que llegue más gente, ¿no? Pero no podemos estar teniendo este tipo de actividades para a ver si le encontramos la vuelta y podamos estar todos juntos en el mismo criterio. No, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora fíjense que ellos estuvieron unánimes y lo primero que hicieron fue orar. Otra de las características que como iglesia no podemos perder es la oración. Es justamente tener una búsqueda genuina del Señor. Porque acá no es que dijeron, bueno, hoy es jueves, vamos a orar. No había horarios, no había un momento determinado. Fue la obra del Espíritu que unánime los llevó a levantar la voz al cielo. Es como cuando uno dice, bueno, vamos a orar. Decía un pastor, la oración de la mosca. No, hermano, hay que abrir la boca, hay que hablar con Dios. Los momentos de oración, yo le digo los jueves, es el momento de hablar, de escucharnos también, que podemos hablar. ¿Qué me va a dar vergüenza orar porque está mi hermano? Si mi hermano cree lo mismo que yo. Y él hace su declaración y su oración, y yo no puedo estar juzgándole ni riéndome. Es el momento de orar. Orar es hablar con Dios. Es lo primero que aprenden los niños en la escuela dominical. Orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Vamos a orar. Y algunos le hacen gestos no espirituales. Hacen gestos como que no hay que hablar. Unánimes, alzaron la voz al cielo, elevaron la voz. No, y en la iglesia parece que no le sale la voz. Dios le bendiga. Y en la casa, ¡che! Te dije, ¿cómo hacer esto? Ay, pero en la iglesia le sale la espiritualidad del amor. Ay, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanita. Una amorosidad. Hay que hablar, la oración es hablar. Unánimes hablaron, levantaron la voz al cielo. No tuvieron vergüenza, no tuvieron temor. No estuvieron diciendo, no, yo no tengo instituto bíblico, yo no tengo tiempo en el Señor, no sé, me falta más Biblia. No dijeron nada de eso. Levantaron la voz al cielo. Por eso nosotros tenemos que justamente estar unánimes con decisiones concretas, que es orar, es hablar, levantar la voz en oración. Los corazones eran guiados por el Espíritu Santo.
y se dirigieron al mejor lugar, que es la presencia de Dios. Dios conoce lo que hay en mi corazón, pero ahí es donde nosotros podemos decir que hay un tremendo misterio en por qué Dios instituyó la oración. ¿Por qué el Señor dejó el medio de comunicación, la oración? Si Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón, pero Él quiere que yo hable, Él quiere que yo le exprese, Él quiere que yo me dirija a Él, que vaya a ese mejor lugar que es la presencia de Dios. Y ellos comenzaron a orar y dijeron: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. A veces uno dice: bueno, vamos a orar. No sé qué orar, dicen algunos. ¿Y cómo hago? Avísenme con una semana de anticipación para abrir el culto. No, es orar, es alabarle, es reconocerle. Él es nuestro Señor, nuestro Creador. Y fíjense que después nombran la palabra. Dice: tú por medio del Espíritu Santo dijiste en el labio de nuestro padre David tu siervo. Y ahí se menciona un texto de David. ¿Qué dijo David? Declaraban la palabra, conocían mínimamente la palabra. No voy a estar declarando al Señor un proverbio chino, un refrán. Algunos quieren orar y le hablan al Señor con el Martín Fierro. No, hermano. Tengo que conocer la palabra de Dios. Mínimamente, una promesa por lo menos, algo. Si yo le digo Jeremías 33:3, ¿qué dice? Amén. Pero hay algunos que están ahí todavía. Jeremías, ¿dónde está? Es un libro, Jeremías. Pero yo tengo que conocer la palabra para poder mencionarla, para poder saber qué está conforme a la voluntad de Dios o no. Porque yo puedo, como dice Santiago, pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. Pedís no conforme a la voluntad de Dios. Y más vale, Dios no va a responder: Señor, llévatelo al hermanito porque no me lo aguanto mucho, llévatelo. No me va a responder el Señor. No es conforme a la voluntad de Dios. Hay algunos que agarran los principios de la palabra y piensan que son un X-Men y que pueden soltar la maldición de Dios, que te consuman los gusanos. Algunos como que piensan que tienen poderes mágicos. No, yo tengo que orar conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo pretender orar para que aquel que no conoce a Cristo y que está en contra de la iglesia, yo decir que se muera. No, porque va contra los principios de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que todos tengan oportunidad, porque ese que se levanta contra la iglesia tiene necesidad de Jesucristo. Amén. Pero yo tengo que conocer los principios, porque si no me muevo en la carne. Por eso la iglesia fue llevada a orar, levantar la voz en oración, teniendo en cuenta la palabra de Dios. No solo quedó en algo interno, ¿no? Porque como le decía, hay algunos que tienen una vida interna, pero tremenda, ¿no? Tremenda en el sentido de que sienten a Dios, pero después en los hechos es como nada. Es todo interno, es todo como que para adentro. Por eso también algunos oran para adentro. Amén. No, hermano, es para afuera, es externo. Como hijo de Dios yo tengo que tener acciones concretas de la obra del Espíritu. Amén. Amén. Fíjense que hay un principio que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, 10 al 13. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. ¿Está bien, no? Sí.
Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Amén. Dice que esto fue un momento determinado y fíjense que se marca tan tremendamente un principio espiritual que en medio de una batalla, para poder ganarla, ¿qué tenía que hacer Moisés? ¿O qué hizo? ¿Qué señal de intercesión? ¿Qué señal de orar, de buscar de Dios? Pero acá es donde a mí me gusta ver que el Señor no necesita poner a los hombres que Él utilizó como superhombres, supermujeres, super, ¿no? Que rompían la túnica y tenían la S abajo. No. Eran gente común y corriente. ¿Y qué le pasó a Moisés? Se cansó. Como usted, como yo, como cualquiera. Fíjense que la batalla fue larga, duró horas. ¿Y qué dice? Moisés se cansaba y cuando él bajaba los brazos, ¿qué pasaba? Comenzaba a perder. Ahora, ¿cuál fue la decisión que tomaron los que estaban cerca de él? Sostener los brazos. Fíjense cómo es un principio espiritual, hermano, en relación a la oración. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que la obra de Dios la lleva solamente el que está al frente. No es así. Rompamos con esa estructura mental, porque no es así. La palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que la obra de Dios la hacen hombres y mujeres todos juntos. Que Dios sí va a poner autoridades, pero no significa que los ponen porque son superhombres y supermujeres que nunca se cansan, nunca se equivocan, porque la palabra me enseña también que Moisés cometió errores. ¿Amén? ¿Es así o no? Es la misma Biblia que nosotros leemos. ¿Porque él entró a la tierra prometida? No. ¿Pero cómo? Si él fue un tremendo líder. Porque también se equivocó. Ahora, esto no quiere decir que no fue salvo. Esto quiere decir que no alcanzó el privilegio que otros sí alcanzaron. Pero volviendo al principio espiritual, hay batallas que se superan a través de la oración, pero a veces no basta solo con que el líder ore, con aquel que está al frente ore, sino que se necesita la ayuda de otros. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban a los costados? ¿Cuáles eran los nombres? Aarón y Hur. ¿Pero quién estaba en la batalla? Josué y el pueblo. Entonces no era uno solo. Acá el tema no era solamente Moisés. Fue Aarón, fue Hur, fue Josué, fue el pueblo que peleó. ¿Lo comprenden? Entonces nosotros tenemos que tener estos principios presentes. Lo que el Señor estableció, que como iglesia todos podamos aprender a batallar desde nuestro lugar. Y si usted se anima, hermano, y quiere acercarse al líder y levantar las manos, acérquese. Sea parte de lo que Dios quiere hacer. Acérquese. Tal vez usted sea el Josué que Dios está preparando para una batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo. Tal vez sea parte del pueblo que fue justamente detrás de Josué, pero que también peleó desde su lugar. Pero sepa que Dios también lo puede llamar al protagonismo. Por eso la iglesia no puede perder este principio que es la oración. Nosotros como iglesia, si queremos ser esa iglesia bajo la obra del Espíritu Santo, tenemos que orar, hermanos, tenemos que buscar del Señor, tenemos que atrevernos justamente a experimentar lo sobrenatural. Fíjese que la iglesia dijo: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Y qué más dice? Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos pidieron: danos la gracia de poder predicar. Ahí en la Reina Valera usa la palabra de nuevo,
que es una perspicacia, es una gracia para soltar la palabra de Dios. Y hay gente que tiene gracia, hay gente que tiene gracia y no la está usando, porque no está predicando, porque no está soltando el mensaje de salvación. La palabra nos enseña que la iglesia pedía esto y el Señor se lo concedió, porque ellos siguieron predicando. Pero no solamente pidieron esto, sino que pidieron ¿qué? No solamente la gracia para predicar. ¿Qué otra cosa pidieron? Señales, milagros, prodigios. Hermano, este es el tiempo de orar por los milagros. ¿Cuántos están orando por milagros? Pero ¿y por qué, hermano? Está bien, es una buena respuesta igual, porque nos ayuda a darnos cuenta de que a veces nosotros no vamos más allá cuando el pueblo sí se atrevía a ir un poquito más. Entonces es una característica que me está faltando. Orar por las señales, los milagros. Y dígame si tal vez mañana a usted le toca orar por alguien y el Señor comienza a hacer señales y milagros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que Dios quiere hacer eso en este tiempo. Que usted se atreva a orar, a clamar a Dios y que los milagros van a comenzar a ocurrir. Pero la iglesia los tiene que pedir. Tenemos que animarnos a creer y a ingresar en ese terreno de lo sobrenatural. ¿Amén? Amén. La iglesia se atrevía. ¿Por qué nosotros no nos vamos a atrever? ¿Y sabe qué otra característica me gusta ver en la iglesia de Jesucristo en este primer tiempo? Es que fue una iglesia generosa, hermano. Fue una iglesia con generosidad. ¿Sabe qué? Me gusta cómo describe a la iglesia el versículo 32. Fíjese lo que dice. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. La iglesia tenía corazón, hermano. Nosotros tenemos que ser una iglesia con corazón. ¿Qué significa ser una iglesia de corazón para usted? Pero si hablamos del corazón, cuando nosotros hablamos de corazón, que ama, que siente por el otro, que siente por el Señor, que lo hace voluntariamente porque es de corazón. Porque fíjense que dice de corazón y alma. Involucra todo, hermano, involucra pasión, el deseo de estar en este lugar. Hay gente que viene, que está como que le da lo mismo, después se va. Total, ¿qué me importa? No, hermano, no es así. Nosotros tenemos que entender de que si yo mañana tomo la decisión de irme a este lugar, voy a afectar, voy a dañar, voy a hacer doler a la iglesia, porque la iglesia tiene corazón. Y cuando yo no lo comprendo, ahí es cuando a mí me da lo mismo. Me da lo mismo ir que no ir. Me da lo mismo estar que no estar. Me da lo mismo servir que no servir. Porque no tengo corazón. Pero la iglesia de Jesucristo era de un solo corazón. Y de alma. Sentía, había pasión, había deseo, había ganas de estar con los hermanos. ¿Sabe por qué hicimos esto, lo del día de ayer? Porque había ganas de estar juntos. Porque es la obra del Espíritu Santo. Y sabe que cuando el Espíritu Santo está, la bendición se suelta. ¿Saben por qué dicen amén? Lo que dijeron amén, porque lo experimentaron, porque fue hermoso el día. No solamente el día que hubo calor o estuvo lindo, sino que la pasamos bien. Y hay algunos que es como que se cierran. No, yo la paso bien solo con mi familia. Yo la paso bien solo con mis amigos. Yo la paso bien solo con aquellos que conozco de años. Hermano, en la iglesia de Jesucristo se rompen todas esas paredes. Amén. Se rompen todas esas barreras. Y podemos estar compartiendo con nuestros hermanos que vienen de un lugar totalmente diferente, de crianza diferente, de compartir experiencias. Ayer hablamos de todo, hermano, y no hubo un momento
por más que suene poco espiritual, que sacamos la Biblia. Pero la bendición de Dios estuvo. La bendición de Dios estuvo. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo corazón. Y eso es lo que tenemos que cultivar en este tiempo. Poder entender que todos tenemos que estar en ese mismo criterio de que la iglesia tiene que sentir lo que está haciendo. Ponerle amor en cada detalle, en cada gesto. ¿No? Hay hermanos que tomaron la decisión de hacer algo para compartir este día. De corazón, nadie los obligó. Nadie le dijo, bueno, vos ahora que sos líder, tenés que hacer esto y aquello. No, hermanos, de corazón. Y yo creo que cuando uno lo disfruta y lo hace así, nada duele. Y eso es lo bueno de la iglesia de Jesucristo. Y acá es donde yo quiero destacar esto, ¿no? El tema de que es una iglesia con un corazón generoso. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que lo compartían. Acá es donde yo quiero dejar en claro esto, hermano. Yo no estoy apuntando a este texto para que usted saque propiedades. Pero, ¿por qué lo aclaro? Porque hay algunos que usan este texto como para manipular a la gente y hacer que la gente se sienta obligada. No, hermano, no es así. No tiene que ser así. Y me da vergüenza de que haya lugares donde hagan esto, porque no es el espíritu de la palabra. Fíjense que el espíritu de la palabra es que todo salía de corazón, y lo que se hacía era de corazón, y lo que compartían era de corazón. Amén. Había un espíritu generoso en la iglesia de Jesucristo. Fíjense, la Nueva Traducción Viviente dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Ahora, esto es algo que hace el Espíritu Santo, pero yo no le puedo andar obligando. Che, hermano, vos tenés más, me podés convidar. ¿Cómo? ¿Vos no sos creyente? ¿Vos no tenés la misma Biblia que yo? No, tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor convence, hermano, el corazón no duele, es generoso. Es generoso, y es así. Por eso nosotros tenemos que aprender a separar algunas cuestiones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que manipula, hermano, y esto nosotros lo tenemos que dejar en claro. Pero yo no estoy apuntando a esto, yo estoy apuntando a que la palabra me enseña de que la iglesia tenía un corazón generoso. Ahora, esa generosidad vino del obrar del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo cierro mi mano, y seguro que es escasez de la obra del Espíritu Santo en mí. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre mi vida, uno aprende a tener un corazón generoso. Siempre recuerdo un predicador que decía, como iglesia, tenemos que aprender a conocer las matemáticas de Dios, que no son igual que las nuestras. Porque nosotros si damos, pensamos que se nos resta de nosotros. Pero en realidad, cuando yo doy, mi mano queda abierta para que el Señor me la llene. Y cuando yo la vuelvo a traer para mí, la bendición de Dios se suelta sobre mi vida. Amén. Por eso, como iglesia, podemos y necesitamos volver a ser justamente una iglesia generosa. Nosotros vivimos en una sociedad fría, apática y centrada en sus propias necesidades, ¿no? Solo piensa en lo mío, mis cosas, Cuando hoy repasaba esto me acordaba, ¿no?, de que hay una etapa en el crecimiento de los niños donde se da el mío, ¿no? Y uno dice, ¿me lo da? ¿Me pasa? No, mío. Y hay algunos que están en esa etapa, no, mío. Hermano, ¿puede ofrendar? ¿Puede diezmar? No, mío. Pero fue la bendición de Dios que se soltó sobre tu vida. No, mío. Hay inmadurez todavía. Pero cuando crecemos en el Señor y permitimos la obra del Espíritu Santo, podemos experimentar esta generosidad. Ya lo mío no es mío, porque yo entendí que me lo dio Dios. Que me lo dio Dios no solamente para que yo lo disfrute, sino también para que yo lo pueda compartir. Y díganme, cuando uno, aún desde la escasez,
puede ayudar a alguien, cómo no se llena el corazón. Amén. ¿Recuerda el tiempo de pandemia donde nosotros pudimos juntar alimentos para algunos hermanos? Y estábamos todos medio encerrados y viendo en qué horario alguno pasaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando llevaban cosas a mi casa y después las tenía que ir a buscar Roxana y después Roxana se las pasaba a Jonathan. Y Jonathan las repartía a alguno, Roxana a otro. Pero la idea es eso, poder tener un corazón generoso que piense en el otro. Yo no puedo tener o decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, porque hay gente así, oye, yo estoy lleno del Espíritu, me va fantástico, billetera llena, pero no es capaz de dar una mísera ofrenda. No es capaz de poder ver que mi hermano que está sentado al lado está padeciendo y poder tener un corazón generoso y decir, yo le voy a compartir algo. No todo, porque nadie está diciendo que entregue todo o que tire su economía por la ventana por la causa de Cristo. Nadie le está diciendo eso. Pero sí aprender a tener un corazón generoso. Amén. Amén. Y estas son características de la obra del Espíritu Santo que el Señor me permite ver. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que son los principios que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Principios a los cuales nosotros como iglesia tenemos que volver. Porque todavía hay trabajo por delante. El Señor viene pronto, amén. Amén. Pero hasta el día que Él venga nosotros tenemos trabajo para hacer. Usted y yo hemos sido convocados. Usted y yo hemos sido llamados con planes y propósitos. Y el Señor quiere que sea parte de esta iglesia que Él viene a buscar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos.